Hace más de 5 siglos que los vagos del gobierno arribaron del infierno en los barcos de un pirata, con lepra, curas y ratas, a llevarse sin pagar oro, plata y repicar, agua, tierra, pan y leche, y a lavar con Odebrecht las lucas en Panamá, que los mantenga su madre patria. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde quiera que se encuentren ustedes. Mi nombre es Antonio Arias y este es el programa La Historia de las Palabras. Como ya establecimos, la historia de las palabras está basada en las tradiciones orales mayas, en donde implican que los dioses hicieron a los hombres y al verlos ahí, sin tener alguna forma de crecimiento, se dieron la tarea de crear las palabras. Con rocas, con aguas y todo, crearon 2 espejos y ellos aseguran que tenemos nosotros 2 espejos y a través de la conversación nos reflejamos el uno en el otro y eso nos da la oportunidad de ser uno en dos en un momento, y en la plática, al retirarnos, aprendemos algo del uno del otro y crecemos. Tenemos con nosotros al maestro García, quien pues, hemos hecho lo más que hemos podido por más de 25 años desde el levantamiento de Chiapas, y al profesor Eduardo Correa de Colombia. Maestro Correa, buenos días, ahí donde está. Buenos días, Antonio Arias. Un gusto de estar otra vez hablando por micrófono contigo. Yo soy profesor del posgrado en promoción y defensa de los derechos humanos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Y pues miramos, somos parte del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos. Una de las cosas que tratamos de hacer en el inicio del programa, de los programas, a quien nos da la confianza de platicar con nosotros, es de que la persona al menos nos dé una idea de su persona, de dónde es. Sé que usted que es colombiano, cómo estudió, cómo fue algo que nos dé una idea de su persona. ¿Podría, por favor? Sí, pues ya le decía esto, soy parte del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos. Es una organización que tiene 2 años y medio de fundada. Nació en Oaxaca, en el estado de Oaxaca, con una presencia internacional importante y con la presencia de poblaciones y organizaciones de Oaxaca y de otros estados de México, de Guerrero, de Morelos, de Michoacán, y eso es lo que nos permite estar mirando lo que está ocurriendo en el mundo entero. Nosotros tenemos hoy sedes en todo Centroamérica, en Colombia, en Sudamérica, en varias partes de Estados Unidos, España y Suiza. Y ese es nuestro trabajo quizás más importante, estar comunicando y mandando mensaje de todas las violaciones que se están cometiendo contra nuestros pueblos. Maestro, usted es colombiano, ¿verdad? Sí. ¿Dónde se inició con esta curiosidad a lo que está pasando? Sí, yo hace muchos años trabajé en proceso de paz en Colombia cuando estuve viviendo allí. Viví antes en México y viví en varias partes de Centroamérica, y eventualmente me fui involucrando en el proceso de paz en mi país cuando se hizo entrega de armas por parte del M-19, el Quintín Lama, y se hizo un experimento de paz con lo que fue la Asociación de Partido Comunista y las FARC en un intento por lograr la paz. Eso se llamó la Unión Patriótica, y el resultado de esa experiencia fue unas masacres terribles que llevaron al asesinato de más de 3,000 miembros de la Unión Patriótica y dirigentes de los partidos liberales de la Alianza M-19,
que terminaron igualmente asesinados, incluyendo 3 candidatos presidenciales. Fue un periodo muy negro, pero trabajamos con la intención de que se generara paz en Colombia. Todavía esa experiencia se sigue buscando y esta ha sido, digamos, mi punto de partida, de acercamiento a la mirada sobre lo que le está ocurriendo a nuestros pueblos. Sí, maestro García, pues nosotros, como lo hemos hecho, haremos preguntas pertinentes en relación a lo que no sabemos y él nos puede informar, las dudas que tengamos, con la esperanza de que esas dudas aclaren también algo a la gente que nos escucha, ¿no? ¿Qué piensa usted de esto, maestro? También usted, para que tengan idea de su persona, aunque pues hemos estado juntos ya en varios programas. Bueno, brevemente es que natural del Valle de San Joaquín, me metí en la lucha estudiantil en los 60s, empujando la entrada de gente de ascendencia mexicana y centroamericana en la universidad porque habíamos bien pocos, y también en tiempos de las protestas contra la guerra en Vietnam. Hubo un tiempo bien interesante para mí. Participamos en establecer programas universitarios, y siempre queríamos trabajar en la universidad pero con la comunidad. Y pasé más de 40 años en este trabajo. Y ya estoy jubilado, y a mí me gusta decir que ya de jubilado ando de metiche. Okay. Una de las muchas razones por las cuales se crearon los programas en la universidad para minorías fue de que las minorías en la guerra de Vietnam estaban usando como carne de cañón. Es parte del esfuerzo que ustedes hicieron para evitar que el débil fuera sacrificado en aras de la avaricia del fuerte. Bueno, maestro Eduardo, sí. sé que le quiere que le hable con la mayor cercanía posible, no quiere que le diga Correa ni nada, pero a mí se me... No, Eduardo, por favor, está muy bien. Sí, a mí me cuesta mucho trabajo a veces, por respeto a la capacidad intelectual que tienen ustedes, a todo lo que han pasado y lo que nos brindan, a veces tener familiaridad con alguien a quien yo quisiera aprender un poquito de ustedes en alguna forma. El grosso del programa es la situación de los carteles en México, cómo evolucionaron, cómo se dieron. Yo, en lo que platicamos, por deducción, vi lo que pasó en Vietnam, la entrada de la heroína por Nueva York principalmente, y por deducción, la caída de Somoza también se vio una oleada de drogadicción en cuanto a la heroína, cuando Estados Unidos trató de sustentar a los contras para contrarrestar a los sandinistas. En su experiencia, ¿cómo empezó esto? Yo vi por ahí, y nunca pude corroborar, que el gobierno americano enseñó en los procesos de la coca en laboratorios de campo, pero no tengo yo la información que tiene usted. ¿Cómo empezaría a elaborar todo esto usted, maestro? Sí, mira, es muy interesante la pregunta y es una historia llena de arandelas, de hechos verídicos que hay que unificar, que ir conectando, tejiendo uno con otro. Esto nace, este proceso de utilizar la cocaína particularmente, que es la que genera la guerra de enormes proporciones contra los pueblos hoy de la gran mayoría de América Latina, nace como un ejercicio de acumulación de dinero para financiar la contra nicaragüense en los años 70. En un principio, Ronald Reagan, siendo presidente, dice que estos guardias de Somoza son los luchadores de la libertad que van a combatir contra el comunismo que se ha instaurado con el sandinismo en Nicaragua. Y el gobierno directamente financia a la recomposición, la reorganización
de la Guardia Somocista que huyó en desespero con una mano adelante y otra atrás de Nicaragua y se instaló en el sur de Honduras. Y entonces todo el proceso de rearmamentización, entrenamiento, creación de nueva estructura de mandos y demás fue directamente financiado por la presidencia de los Estados Unidos a través de la Secretaría de Estado y a través de la Secretaría de Defensa. Y ellos mantuvieron esto hasta que los veteranos de Vietnam se metieron en territorio de Nicaragua al norte, donde las comunidades estaban siendo atacadas y filmaron cómo las agresiones iban dirigidas contra las escuelas, las cooperativas, los centros de salud, matando niños y gente desarmada. Y a consecuencia de eso el Congreso le cerró la llave a Ronald Reagan para que continuara financiando a esta gente que él llamó luchadores de la libertad. Gracias a la denuncia de los veteranos de Vietnam. Pero entonces había que buscar recursos con desespero para continuar manteniendo esa gente que ya estaba semiarmada, pero necesitaban muchas más armas, más entrenamiento, más logística, alimento, municiones, medicinas, médicos, centros hospitalarios que se colocaran allí en la frontera, y eso cuesta muchísimo dinero. Y ya no había dinero que viniera del gobierno directamente. Entonces Ronald Reagan apeló a William Casey, jefe de la CIA, para que le buscara recursos. Y la CIA ya tenía una experiencia de inundar el pueblo norteamericano con heroína desde Birmania, desde Afganistán, y entró esa heroína con los muertos, en los cajones de plomo donde venían los muertos de Vietnam, eran cajones de doble fondo, y en esas tumbas venía una dosis muy grande de heroína que se distribuyó no solamente en Nueva York, sino en todo el territorio nacional norteamericano. De esa manera pretendieron financiar una guerra en Camboya, una guerra oscura, una guerra oculta. Eso está muy documentado en un libro que escribió un periodista de San José, allí en California, que se llama Gary Webb, y él llamó a eso Dark Alliance. Es un libro que todavía se consigue y se puede pedir a través de Amazon, y está totalmente documentado cómo comenzó a reproducirse esa experiencia con gente que estaba en Nicaragua y que comenzó a transportar la cocaína hacia California principalmente, pero de manera simultánea. Eso no lo registra con tanto detalle Gary Webb, pero nosotros conocemos la historia. También entró por las islas del Caribe a Miami, a Nueva York. El cartel de Cali se hizo fundamentalmente, su asiento lo puso con ayuda de la contra nicaragüense en California, y el cartel de Medellín entró fundamentalmente a Miami y a Nueva York. Y con ese dinero se siguió financiando la contra. En su punto de origen, para poder conseguir el dinero para comprar 3 DC-3 y para poder montar el laboratorio de cocaína más grande que jamás existiera en la selva de Bolivia, en el Parque Nacional de Huanchaca, en ese momento se llamaba así,
pero a raíz de que en ese sitio asesinan al botánico Kempf, hoy el parque se llama Parque Nacional Kempf. Allí montaron el laboratorio y compraron las líneas de aviación, las 3 aviones que sirvieron para transportar la cocaína originalmente y después sirvieron para movilizar la logística necesaria para la contra nicaragüense. Ese dinero inicial se logró a través de la venta de armas para Irán, que Estados Unidos había apoyado a Irak para que atacara e hiciera una guerra permanente contra Irán. Y habría que recordar que el Shah en su momento había comprado todo el armamento de guerra a los Estados Unidos. No había forma de que los aviones, los tanques, la logística militar de Irán pudiera funcionar sin que llegara el armamento necesario directamente desde los Estados Unidos. Pero dado que el ayatollah y los estudiantes se habían tomado la embajada de los Estados Unidos durante el gobierno anterior al de Ronald Reagan Carter, entonces se prohibió que se vendiera cualquier clase de armamento al gobierno iraní. La CIA, de manera oculta, le vende esas armas al gobierno de Irán y con ese dinero montan el laboratorio en la selva amazónica de Bolivia y montan el transporte con el que se inicia a gran escala el movimiento de la cocaína. Tengo los detalles muy minuciosos de todo esto porque no solamente leí el libro de Gary Webb, sino muchos otros libros de la región en Sudamérica que nos permite identificar la actuación continua de la CIA, de la Marina de los Estados Unidos en todo este negociado tan tremendo que se hizo para poder financiar la contra nicaragüense y que es el principio de un acuerdo entre la CIA y los gobiernos latinoamericanos para poder combatir las resistencias y hacer el inicio de las tomas territoriales de manera violenta contra los pobladores en Colombia, en Centroamérica y ahora en México. Un punto aclaratorio. La heroína y la cocaína por lo general por razones médicas se procesaban en laboratorios con mucho hermetismo, con mucha seguridad, generalmente con éter. Era un proceso bastante delicado y lo que hizo la CIA es enseñar la extracción de la cocaína en Bolivia con laboratorios de campo. O sea, sacó el genio de la botella y ahora ya es imposible meterlo. Eso fue lo que pasó, ¿no? En relación a enseñar estos procesos de laboratorio de campo. William Casey en su momento contrató a 2 universidades del sur de los Estados Unidos para que los laboratorios de química pudieran procesar alguna sustancia que le abaratara los costos. Originalmente, hacia comienzos de los 70, el gramo de cocaína fluctuaba entre $2.500 y $3.000. Se había acabado la producción de cocaína y entonces el lograr inundar el mercado con ayuda del FBI que decomisó a los grandes dealers toda la marihuana para que se pasara del consumo de la marihuana al consumo de la cocaína, ese negocio logró abaratar el gramo de cocaína hasta $200 o $300.
pero seguía siendo demasiado costoso. Entonces las universidades que le ayudaron a William Casey produjeron, inventaron el crack que lo... ¿Aló? Sí, aquí estamos. ¿no? Perdón, pensé que nos estaban cortando. William Casey logró abaratar a 20 o 30 dólares el gramo del crack y se vendió ese crack en las comunidades negras de California, en Los Ángeles particularmente, pero también en Chicago, en Nueva York, y se abarató ese costo de manera tal que se generalizó el consumo. La universidad le hizo la aclaración a William Casey que el crack era muy peligroso porque iba a producir una pandemia de adicción. Y William Casey le contestó que eso era exactamente lo que ellos buscaban para producir un gran comercio de crack en las comunidades negras. Y eso está documentado, lo tiene muy, muy detallado. ¿Qué gente en Los Ángeles se encargó de montar esos laboratorios que transformaban la cocaína en crack? Y está documentado ahí con Gary Webb en Dark Alliance. Eso está muy detallado, la gente que terminó presa en la cárcel, la que no terminó, quiénes fueron los hacedores de todo este ejercicio. A Gary Webb en su momento le dieron el premio Pulitzer por los artículos que él publicó y que sus amigos reproducen en este libro de Dark Alliance. Retomando la hebra, entonces esto se logró que los laboratorios, un producto que antes se hacía en condiciones herméticas y de absoluto control, tanto con la heroína como con la cocaína, se logró que se hiciera en laboratorios de campo, con métodos un poco más económicos, y creó un mercado. ¿Qué daños tuvo en el lugar de origen? ¿Qué fue lo que creó ahí en Colombia, en Bolivia, en Perú? Sí, correcto. Eso también es parte de lo que ocurre. En un principio se montan laboratorios de campo con secrecía total por parte de los químicos que se metieron a hacer esa primera producción, pero después los campesinos fueron aprendiendo ellos mismos a pisar la hoja de coca y a producir su propia pasta, y los narcotraficantes comenzaron a comprar la pasta. Hoy en día buena parte de los campesinos de la región de Sudamérica son capaces de producir directamente la cocaína, ya no tanto con éter como con gasolina. Inicialmente creo que se fueron a la acetona y a otros químicos un poco más originalmente puros. Fue con acetona, efectivamente, el primer laboratorio. Tolueno, químicos un poco más volátiles, pero también más limpios en el sentido del resultado que se obtiene con la gasolina. Sí, y también con menos control. Eso hace que efectivamente muchos de los consumidores de cocaína arriesguen su vida, porque la calidad de lo que les están vendiendo en las calles no tiene nada que ver con esa cocaína que se comercializó a finales del siglo XIX, fundamentalmente en Europa, aunque también en Estados Unidos se logró un cierto consumo. Un consumo que se generalizó. Uno podía, según cuentan las historias de esto, se podía conseguir la cocaína en cualquier tienda de la esquina, y era la droga milagro porque curaba todo. Le dolía a uno el estómago y entonces se consumía droga. Le dolía a uno el ojo izquierdo y se consumía cocaína. Eso era bueno para todo. Y después las fuerzas conservadoras y las organizaciones médicas de los Estados Unidos se lanzaron en una lógica de que había que prohibir
una larga lista de sustancias que no ha parado de crecer. Retomando la hebra, se crearon estos laboratorios de campo, se creó esta industria oscura. ¿Qué pasó ahí en Colombia? ¿Qué pasó en Perú, Mira, en Bolivia? en Colombia, al principio de la década de los 70, podría haber sembradas unas 200, máxima 300 hectáreas de hoja de coca que se utilizaban para consumo indígena. La coca es totalmente diferente de la cocaína. La hoja de coca es un gran alimento. La hoja de coca tiene minerales, proteínas, lo cual es muy raro en una sustancia de hoja verde que se tenga proteína, pero la tiene, y tiene vitaminas, variada cantidad de vitaminas. Entonces los indígenas que salen a trabajar a sus chacras, en lugar de esperar que sus esposas les lleven en portacomidas una comida fría al campo y que tenga que caminar muchas veces kilómetros para darle el almuercito, la comida del mediodía, los indígenas llevan sus bolsas con hoja de coca y con ayuda de la cal viva que se saca de las conchas, de las piedras, se mezcla y esto libera la parte alimentaria de la hoja de coca y ellos se alimentan con hoja de coca y se alimentan muy bien, de una manera muy sana. Cuando se mira los rastros de cocaína que pudiera existir en los cuerpos de los indígenas consumidores, son nulos, no hay ningún rastro de cocaína, absolutamente. Y lo otro que es importante ahí es que pues en ese consumo pues era un consumo muy pequeño y por lo tanto en Colombia no había hoja de siembra de coca. Hoy se calcula que son 200,000 familias que siembran hoja de coca en la selva colombiana y se calcula que tenemos entre 140,000, 160,000 y hemos llegado hasta la cifra terrible de 180,000 hectáreas de hoja de coca. Es un proceso social gigantesco que no se acabó con el Plan Colombia, ni con la erradicación forzada y las fumigaciones bárbaras que acaban con la selva, que acaban con los peces, que matan niños, que produce cáncer. Eso no ha acabado y es la única medida que ha impuesto el gobierno de los Estados Unidos al gobierno colombiano, como parte de los acuerdos de paz con las FARC. Se acordó que no se continuaría fumigando, que el daño sobre la selva, sobre la vegetación, sobre la comida de estos campesinos es enorme. Los maíces, la yuca, la papa que se pudiera sembrar, muere toda con las fumigaciones aéreas sobrecargadas de paraquat, de glifosato. Eso se prohibió como parte de los acuerdos y Santos respetó eso, pero Duque no lo está respetando y es también un gran negocio para la vendedora de la sustancia. Que es la única que tiene autorización para vender esa sustancia que llaman en el mercado, ya se me escapó el nombre, pero ahorita me acuerdo más tardecito. Hay una situación en la que lo que pasó en Nicaragua para neutralizar lo que consideraba Estados Unidos una amenaza a su hegemonía, a su control, empezó a hacer destrozos en Colombia. El Gordo, todos estos familias que se dedicaron a poco construir organizaciones criminales,
empezaron a crear también el destrozo social de Colombia. ¿Cómo llegaron ahí? ¿Cómo llegaron a lo que le llamaron ustedes el periodo de la violencia, donde había básicamente... Sí. No había día que no hubiera algo grave que pasara ahí, ¿no? Mira, la historia más renombrada y es muy parecida a la de todos ellos, es la de Pablo Escobar, por supuesto. Pablo Escobar es un tipo que nace robando tumbas, recoge el mármol de la tumba, lo lustra, lo pule otra vez y vuelve a colocar el nombre del nuevo muerto que quiere una lápida en mármol. Ese es el primer negocio. El segundo negocio de él es hacer contrabando. El tercer negocio, robar automóviles. Y cuando aparece el negocio de la cocaína, él se hace al primer envío grande que viene de la selva boliviana y lo recibe en la ciudad de Villavicencio. Es toda una fiesta, porque los que traen la cocaína es la Fuerza Aérea Boliviana en un avión que transporta un evento cultural fundamentalmente de los Diablos de Oruro, y aterriza en Villavicencio y salen los Diablos de Oruro porque el avión está con una avería y aterriza en medio de la emergencia y salen los Diablos de Oruro y se toman Villavicencio y a punta de flauta y tambor arman una fiesta, una rumba enorme, y mientras la policía está vigilando a los Diablos, en el aeropuerto están descargando toneladas de cocaína que las recibe Pablo Escobar y comienza el tráfico a gran escala vía Centroamérica, vía las islas del Caribe hasta Estados Unidos. Eso es como la primera jugada que se hace, ¿no? Señor Eduardo, parece que la realidad supera la imaginación de Hollywood, ¿no? En este sentido. Sí, es la verdad. Yo quisiera hacer una película sobre eso porque todo esto es de película. Hicieron una película con la historia de Gary Webb, que me parece que es el personaje que más logró mirar todo lo que pasó y se llama Kill the Messenger. La hizo Hollywood. No es la mejor película porque quieren pintar a Gary Webb como un niño bueno que no hizo nunca nada mal, y no, Gary Webb le gustaba mucho la nicaragüense que le presentó la historia de lo que estaba pasando entre la CIA, el presidente Ronald Reagan y la mafia nicaragüense, que era la que estaba negociando en California toneladas de cocaína y la estaba ayudando a convertir en crack. Entonces, Gary Webb se mete con toda esta historia y la mira a profundidad porque él se enamora de la nicaragüense, que es una belleza de señora, que le viene a decir: a mi marido me lo metieron a la cárcel injustamente porque él estaba trabajando para William Casey. Entonces, es una historia de película, es la verdad. Es desafortunado que que Hollywood haya convertido a Gary Webb en una figura tan neutra, tan falta de valentía, de coraje, porque lo que él hizo fue importantísimo, pero él se metió adentro con las comunidades negras y averiguó todo el horror de lo que estaba pasando con las comunidades allí. Gary Webb en todo caso es igual que nosotros, ¿no? Alguien con deseos, anhelos y debilidades, ¿no? No cambiamos. Sí, claro. Somos humanos. Claro. Por eso ese libro es tan importante. Ese libro de Gary Webb es un libro importantísimo para mirar esta historia. Yo no he tenido la oportunidad de leer, he leído extractos y cosas sobre Gary Webb, pero lo que me llevó a mucho a empezar a tratar de ver este fenómeno fue el libro de Cocaine,
que fue un abogado que vino creando la ley RICO, la ley de racketeering, o algo así, criminal, asociación criminal, para poder irse contra los carteles. Él creó esa ley de RICO y escribió este libro que se llama Cocaine. Y él, dentro de lo que él supo como abogado, vio el proceso de cómo entraba la droga, principalmente por el Caribe, en distintas islas, y cómo fue, dentro de su visión, derogando distintas sociedades, pero principalmente él se centró en Estados Unidos por las situaciones en Miami, en Florida, donde hubo confrontación y asesinatos, y creó esta ley de RICO. Pero sigamos la hebra. Esto crea para ustedes una desestabilización social, una derogación de todas las condiciones sociales o formas de relacionarse ahí en Colombia y en varias partes, y empieza a destrozarlos con el periodo de la violencia. Sí. Pero viene trayendo su lastre, su secuencia hacia Centroamérica, hacia México. Sí. Y los carteles de México, lo que hacen al principio es ser las mulas, los burros, los transportistas. No tenían ni la violencia ni la experiencia que tenían los grupos colombianos, pero empezaron ellos a tomar fuerza para llegar a lo que estamos. ¿Cómo poco a poco, dentro de lo que usted sabe, llegamos a estas condiciones? Sí, yo tengo una hipótesis y la dejo a nivel de hipótesis todavía, aunque cada vez tengo más cómo unificar y ir tejiendo una urdimbre de hechos que me permiten ir corroborando esa hipótesis. Hay que acordarnos que el nacimiento del neoliberalismo en América Latina comienza con el golpe de Estado en Chile. Y ahí es muy activa, muy presente el Departamento de Estado de los Estados Unidos y la CIA y el Departamento de Defensa. Ellos son muy activos en el golpe de Estado y ahí se inicia el experimento del neoliberalismo para América Latina, que se termina generalizando para todo el cono sur, Argentina, Uruguay, Bolivia, Brasil, con una coordinación militar extraordinaria para poder imponer la lógica del robo, del saqueo, de la usurpación, del despojo, que es lo que está detrás de un proyecto neoliberal. Eso no se puede hacer sin violencia. Los niveles de tortura, de asesinato que se vivió en el cono sur durante la década de los 80, después del golpe de Estado en Chile, son absolutamente tenebrosos. 30.000 desaparecidos en Argentina, un número inimaginable pero desconocido en Chile, en Uruguay, en Bolivia, en Brasil, que es para poder implantar esta lógica del neoliberalismo. Entonces, esto se hace en el marco de la confrontación este-oeste, en la lucha contra el comunismo, por la libertad y todos los argumentos más a favor de la democracia que tiene Estados Unidos, y contra los monstruos que envía la Unión Soviética sobre América Latina. Y entonces es una guerra soterrada, oculta, pero se hace en el marco de la lucha anticomunista. Después, Eduardo, en mi mente, para facilitar esta dinámica, yo al menos lo expongo de esta manera, de que en realidad no es ni el socialismo, ni el comunismo, ni la democracia, es un pleito entre el poder y la conciencia, con distintas facetas en todo esto. ¿Entre el poder y qué, Antonio? Y la conciencia. Mira, lo cierto es que se acaba la Unión Soviética y entonces la lucha anticomunista pierde todo sentido y toda lógica y argumento para poder mantener una violencia como la que necesita la operación neoliberal, que insisto, es una operación de despojo, o del trabajo, o de
del territorio, es condiciones de despojo del medio ambiente que se destruye para poder sacar la minería, para poder extraer las maderas, para poderse quedar con el agua. Todo esto se hace de una manera violenta. No hay otra forma de despojar a las comunidades indígenas, negras, campesinas, que no sea a través de la gran violencia. Y entonces se comienza a utilizar el argumento de la guerra contra las drogas. Y simultáneamente se comienzan a formar estos grupos paramilitares que van expulsando a las poblaciones de sus territorios. El caso más terrible de todos es el de Colombia, que hoy tiene más de 7 millones de campesinos, indígenas y negros desplazados de sus territorios por lo que fueron las Autodefensas Unidas de Colombia, las AUC. Y esas AUC se financiaron con el dinero del narcotráfico. Entonces, la hipótesis mía es que no hay tal crimen organizado, que no hay tales bandas criminales que están... No, son grupos paramilitares fríamente calculados desde el Pentágono para producir este despojo territorial. Esa es mi hipótesis. Y en el caso mexicano, que apenas comienza, ya hay armados más o menos 200,000 exoficiales del ejército mexicano que han desertado y armas que han entrado desde los Estados Unidos por funcionarios, con ayuda de funcionarios de la CIA, del Departamento de Justicia, que hicieron el operativo rápido, furioso, y se vio que las armas venían por parte del gobierno de los Estados Unidos para estos grupos. Ahora nos acostumbramos a llamarlos bandas organizadas, crimen organizado, pero la verdad es que la función que están cumpliendo en Tamaulipas, en Nuevo León, en Coahuila, en Guerrero, en Zacatecas, es sacar a la gente violentamente de sus territorios. La hipótesis que yo concluyo es que el muro de Trump se inventa para poder contener una expulsión que puede llegar a ser de 15 millones de campesinos e indígenas de México, de sus territorios, y de Centroamérica, una población no menos importante. Y entonces hay que parar ese movimiento de gente que va a producir esto, de una enorme migración que hay que contener como sea, y esa es la lógica del muro de Trump. Deje ver esta otra. Hoy en día, el 25% del territorio mexicano ya está concesionado a mineras. Y el gobierno de Peña Nieto hizo una reforma energética donde dice tendrá preponderancia el subsuelo de la nación sobre cualquier otra actividad económica. ¿Eso qué quiere decir? Usted tiene un ganadito aquí o tiene un cultivo o tiene su casa y viene la minera y miró desde el satélite que debajo de su terreno hay plata, hay oro, hay petróleo, hay uranio, y quite. Yo tengo la concesión que la compré, ojo con esto, que compré esa concesión por $2.60 la hectárea, por cada año que yo tenga una concesión a 30 años prorrogables a otros 20 años adicionales. Y hoy ya está concesionado a las mineras y a las petroleras el 25% del territorio mexicano. Entonces lo que viene es un proceso de despojo.
Viene un proceso de apropiación de las aguas que son necesarias para poder producir los lixiviados del derrumbe de montañas enteras, para poder sacar el oro, la plata o la minería que se quiera sacar, el cobre, lo que se quiera sacar, y la gente va para afuera. Eduardo, deje darle esto que me viene a la mente con lo que está platicando, lo que estamos platicando. Claro. Viene esta situación en donde ellos crean las condiciones para que se cree esta epidemia de dependencia en las drogas social, y lo cual enajena, enerva o distrae a la población de la realidad. Crean este problema, y el señor que escribió el libro de Cocaine, el abogado que elaboró la ley Rico, de buena voluntad trata de contrarrestar esto que considera viene de la criminalidad y no de su propio país, no fue provocado por su propio país. Y esa derogación social que ellos crearon, ese destrozo, lo vienen usando para ahora ellos contrarrestar las consecuencias de lo que hacen, y en forma violenta, que era lo que decía, empiezan básicamente a hacer un despojo social a gran escala. Eso es más o menos la dinámica de lo que está pasando, y nos entretenemos en falsas morales, porque esta gente definitivamente no tiene moral, pero buscan la cobertura moral de la democracia, no como principio, sino como forma de pseudomoral, para justificarse y verse como gente benigna a la población que ellos mismos están básicamente llevando un sometimiento cruel. ¿Es adecuado este análisis? La verdad es que si fuera cierto que la lucha del gobierno de los Estados Unidos es contra la droga, pues nadie podría decir que no es una lucha loable, justa. Pero si nos fijamos bien y con cuidado, ya llevamos ¿cuántos años? 30 años, casi 40 años en la guerra contra las drogas, desde el presidente Nixon, que fue el primero que habló de que había que hacerle la guerra contra las drogas. Y eso no ha parado, y no para de crecer. Eduardo, entonces, no solamente hay que cuestionarse la eficiencia de la guerra contra las drogas o del proyecto de paralizar la producción y el consumo de droga, sino hay que cuestionar cuál es la intención que está detrás de esto, porque todas las agencias norteamericanas están involucradas en el negocio, la CIA, la DIA, el FBI, los agentes fronterizos. Es que no hay otra manera de explicarnos cómo es que entran toneladas y toneladas año tras año de distintas clases de droga por la frontera sur de los Estados Unidos. Eso no es ineficacia, eso es complicidad. Y entonces ahí no hay moral. Eduardo, es lo más inmoral que puede haber, justificar que se están matando gentes en los territorios de Centro, Suramérica, México, a lo loco por parte de las autoridades, donde se mueren sacerdotes, se mueren jueces, se mueren periodistas, por decirlo menos de lo mejor de estas sociedades, y claro, se mueren también campesinos y gentes del pueblo en cantidades alarmantes, en procesos de desaparición forzada de miles de personas. Eso es la guerra contra las drogas. Pero Eduardo, eso ocurre en el marco de una complicidad. Eduardo, esto es un diálogo donde no necesariamente tengamos acuerdos, tenemos coincidencias, pero yo estoy completamente contrario. Es la intención del diálogo, que teniendo distintas experiencias las exploremos. Yo estoy contrario porque se me figura una salida fácil y una justificación cómoda cuando se le echa la culpa de todo a Estados Unidos. Porque sí hay una dinámica de corrupción,
pero son dos, el corruptor y el corrupto. Y tanto Claro. es culpable el corruptor que viene y trata de interferir, de ver y comprar o atemorizar de quien quiere sacar algo con el cuento de la democracia, pero hay quien se presta al juego, que son los gobiernos, que son las gentes que deberían de guiar la En eso sociedad. estoy Y no, totalmente yo creo que de acuerdo contigo. tenemos que tomar, digo, Totalmente. en las pláticas, esa responsabilidad que tienen los gobiernos locales, desde la municipalidad, desde el policía, desde todo, pero también dentro de esto, la población. La población que por temor, por debilidad, por todo, no alza la cara a tiempo hasta que esto lo ahoga. Porque todos somos responsables en alguna forma, no solo el corruptor, el corrupto, pero también la población que otorga con su silencio muchas cosas, que no hablamos a tiempo. Que es difícil porque estamos educados a no cuestionar, a aceptar y queremos a veces cosas para nosotros y nos conformamos a ver el fruto de nuestro trabajo sin a veces ver las condiciones sociales a nuestro alrededor. No sé cómo continuar esta plática en el sentido de lo que está pasando en México, porque en una de las pláticas que he visto y que hemos tenido nosotros es la situación del robo de recursos en México y la complicidad que hay principalmente. Pues yo trabajo con grupos de desaparecidos en Michoacán principalmente. El robo de recursos, no solo en Michoacán, pero por todos lados, de los árboles, de material ferroso, de todo eso, en donde la complicidad tanto de la población como de los gobiernos, de todos, es amplia, está ahí a la vista. ¿Qué es lo que nos puede informar de esto que se originó desde la necesidad de financiar o neutralizar un movimiento social en Nicaragua hasta esta situación de derogación social casi global? ¿Qué está pasando en México en este sentido? ¿Qué efecto tuvo todo esto en los grupos criminales, en el gobierno? Todo esto? Mira, yo comparto contigo que hay una complicidad de gobiernos. No es solamente el gobierno de los Estados Unidos. Eso no podría funcionar si no hubiera un Uribe en Colombia, un Hernández en Honduras, un Duque hoy en Colombia, un Peña Nieto, un Calderón, un Fox en México en sus respectivos momentos. Todos estos presidentes y gobiernos han sido cómplices de toda esta barbarie, porque es una barbarie la que se instaura. Y yo no dudo que también haya sectores populares que están directa o indirectamente involucrados en los procesos de mercado, producción de drogas y demás. Pero la verdad es que los menos que tienen que ver son las poblaciones rurales que terminan siendo despojadas de sus territorios. Cuando uno mira el caso colombiano, donde hay 7 millones de campesinos despojados, uno dice, ¿sí será que ellos eran cómplices de ese negocio? Yo no dudo que algunos, pero 7 millones de campesinos, yo ahí pongo mi duda. Yo creo que ahí los gobiernos están metidos todos están metidos en esa barbarie. Ellos son los que crearon el gobierno de Uribe, desde que era gobernador de Antioquia, creó las Convivir, que terminan siendo las Autodefensas Unidas de Antioquia, y más adelante las Autodefensas Unidas de Colombia, regadas por todo el territorio colombiano. Y son ellos los que mueven la cocaína para el extranjero, y con ese dinero compran armas y financian estos ejércitos gigantescos que terminan produciendo el desplazamiento. Pero hoy la minería no es de los campesinos, la siembra de palma africana en grandes extensiones de tierra que fueron
compradas a los paramilitares en procesos de despojo de los campesinos, y que fueron comprados por las familias más ricas de Colombia y están alimentando las transnacionales de la energía en el mundo entero, muy particularmente las de Estados Unidos. Pues, hombre, ellos cuando compran esos terrenos dicen, nosotros compramos de buena fe, y entonces no tenemos que regresarle esas tierras a los campesinos que sacaron la SAUPI aquí. Nosotros hicimos un negocio de compra de tierras, es un negocio inmobiliario como cualquier otro, pero perdón, ahí están metidos hasta el gato en unos negociados de despojo, de robo, de saqueo. Entonces, yo por eso digo, y ahí hay complicidad de todos los gobiernos, de todos, ahí no se salva ninguno, son todos estos gobiernos. No hay que dejar de olvidar que en la trayectoria histórica crearon a Noriega, crearon a Pinochet, la situación ahorita de Honduras, México, que a pesar de tener a un gobierno con apariencia de izquierda, no está defendiendo sus recursos. Eso es verdad, eso es desafortunadamente cierto, muy desafortunadamente cierto. Yo estoy haciendo una mirada sobre una una observancia de derechos humanos sobre varias poblaciones en el estado de Guerrero, donde efectivamente están robando árboles y material ferroso en grandes cantidades, y no van, en esta ocasión esos materiales no van para Estados Unidos en esencia, sino van para China. Es decir, es que no, es la lógica del capital en desespero, que está en crisis y entonces tiene que producir ganancia a como dé lugar. Y aquí no se escapa nadie. Hay yo, a mi parecer, y en lo que he leído, un pleito básicamente a muerte entre dos poderes. El poder entregado por Estados Unidos a China, el poder económico, y el poder militar y financiero que tiene Estados Unidos y otra serie de, Inglaterra, Francia, Alemania, para el control de los recursos donde quiera que estos estén, y las poblaciones son básicamente desechables. Sí. Yo veo que tenemos la suerte nosotros, yo no confío ni en el Estado ni en el capital para los cambios reales, sino en el pueblo, pero el pueblo pues está totalmente enervado, enajenado, fuera de sí, no entiende su propia realidad, entiende su desesperación y hace algo como lo que está pasando en Ecuador. Pero la situación que tenemos en México, creo que es mucha suerte que tengamos a Obrador, de no ser un elemento de izquierda, ser básicamente un centrista cargado a la derecha, pero con la posibilidad de moralizar al menos este sistema tan inmoral, ¿no? Hacer un poco más moral el robo. Y eso le da a la población un espacio en donde pueda la población empezar a hacer exigencias si se sale de idolatrar al ícono y empezar a tomar la responsabilidad propia que le corresponde para poder cambiar nuestra situación sin llegar a lo que se llegó en Chile con Allende. ¿Qué piensa usted de eso? La solución, sí, la historia es compleja de ser narrada por todas las arandelas y factores que entran en juego. Las propuestas de solución son muchísimo más complicadas, muchísimas más complicadas. Yo, por supuesto, comparto contigo que se necesita el desarrollo de procesos organizativos de los pueblos para poder hacer resistencia sin caer en el desespero, pero tomando la historia en sus manos. Eso en principio es verdad, es necesario, es lo justo. Pero esto, Eduardo, eso pasa por procesos también de fractura organizados desde fuera. Eso es un problema, es mucho más complicado de lo que parece, porque ya de antemano
están prefigurados toda una serie de mecanismos para no permitir que los pueblos se unifiquen, tengan capacidades de desarrollo de proyectos propios, comenzando por la intención de mantener a la gente en la ignorancia. La ignorancia o en la dependencia, en el ícono, en la ilusión de un salvador y no tomar la responsabilidad propia, que es parte de lo que me preocupa en la relación que estamos actualmente pasando con México. Sí. También en cuanto a las drogas, sobre todo el proceso que hemos investigado y de introducir drogas a propósito, es despolitizar a la gente químicamente. Sí, enajenarla, sacarla de su realidad para que sea más controlable, ¿no? Sí, pero a veces hace por la educación, a veces hace por la introducción de drogas en ciertas vecindades, porque el sistema dice que democrático funciona según quieren ellos, si no participamos bastante de nosotros. Democracia y no un cuestionamiento social, porque para mí la democracia es un diálogo social en donde de ahí se va a seleccionar alguien para que lleve a cabo algo que pide la gente y es responsable frente a todos, no es una imposición a los demás como actualmente es. Se reduce la democracia a el proceso electoral y eso no lo es. Claro, totalmente de acuerdo. Es difícil intercambiar o tener un diálogo con toda la riqueza que tiene de conocimientos, Eduardo. El tiempo se nos está venciendo. La otra vez me pasé con 18 minutos y no sabían qué cortar por el artista, el muralista hondureño que tuvimos. Y tenemos todavía unos cuantos minutos. Para mí, parte de lo que nosotros hemos visto en el trabajo humanitario es de que las poblaciones logran procesos, pero son tanto destrozados por el gobierno como a veces también los problemas del ser humano, ¿no? Que nos caemos al ego, caemos al yo soy más que, yo soy el líder y se me tiene que obedecer, y no llevamos estos procesos educativos dentro de nosotros mismos. Y eso es donde yo creo que está la solución real, empezar a enfocarnos tanto en el problema global como lo que podemos hacer dentro de las condiciones dadas en donde vivimos, a quién afectamos, al vecino, algo, para empezar a crear un cuestionamiento que poco a poco vaya dando una esperanza al menos de mediación, no creo que de cambio real, pero al menos entre lo que la gente quiere sacarle a la tierra para provecho propio o oprimir a los demás, y lo que la gente quiere sacarle a la tierra por necesidad de subsistencia, empezar a mediar en eso para que no seamos tan destructivos como especie. Eduardo, maestro, pues sí. Usted esta vez ha estado ahí, ¿no? ¿Qué pregunta le tiene a Eduardo, al señor Eduardo aquí, al maestro? Es que más bien que pregunta, quiere decir que es increíble escucharte explicar todo lo que has investigado, todo lo que has encontrado en cuanto a la información, porque esta información es vital para poder combatir esta situación y poder retar a estos procesos que nos llevan a una vida insoportable. Y una vida de desespero, esa es la verdad. Sí. Y le agradezco su trabajo. Yo sé que ha pasado toda una vida indagando esta información y también no solamente indagando, pero también compartiendo la información que es muy necesaria para todos. Eduardo, sí. Aunque parezca imposible, algunas palabras de esperanza, o la esperanza está en nosotros, en que veamos la realidad. Ay, Dios mío. Yo soy alumno de John Saxe Fernández y él se precia de ser un teórico del catastrofismo, pero la verdad es que si no construimos alguna luz de esperanza, pues ni para qué nos sirve tanto saber, ni tanta crítica,
que somos capaces de mencionar. Y sí, yo veo una esperanza inmensa en luchas como la que está ocurriendo en el Ecuador. Eso es una señal inmediata de lo que viene para los próximos años. En apariencia ya se está entrando dentro de una situación de calma relativa el día de hoy por el intento de diálogo, de diálogo que ofrece Moreno. Pero Moreno está haciendo trampa, él está ganando tiempo. Y él cree que haciéndole la mano estirada a los indígenas, ya ellos se van a calmar y van a crear una retoma de posición militar y policíaco en Quito y en sus alrededores, y ya todo esto se va a acabar. Falso, muy, muy falso. Los indígenas llevan muchos años, y la clase obrera y la clase estudiantil del Ecuador lleva muchos años preparándose para una confrontación de resistencia de largo tiempo, de alto vuelo, y ellos son una esperanza, porque es la población en su conjunto, no es un gobierno ni un líder como criticabas tú, Antonio, hace un momento, sino es la toma de la historia en sus manos por parte de los pobladores y de los sectores que hacen la economía viva de un país. Y eso es lo que está comenzando a pasar en el Ecuador, eso es lo que estamos observando, y esto es una mecha que se puede prender y generalizar. Ahí está Perú, indígena también al lado, está Bolivia, indígena también al lado. Hoy se ve a Evo Morales como si fuera el dirigente único, pero hay detrás todo un proceso de despertar indígena que es supremamente importante. En Colombia está pasando. Nosotros vamos a tener un severo problema, Cuéntame. Nos vamos a pasar unos minutos y va a ser sumamente imposible de dónde cortamos algo por toda la riqueza que hay en esta conversación. Yo lo que pienso tanto con Obrador como lo que está pasando en Ecuador es de que estos buscan que algo cambie para que todo siga igual. Y es cuestión de nosotros ver de que tiene que empujarse las cosas mucho más lejos. Y es la oportunidad que yo veo con nosotros en México en Obrador. Si nos desentendemos de la idolatría al ícono y tomamos la responsabilidad propia, la oportunidad que nos está dando este momento histórico en México, la podemos empujar más lejos. Tenemos que despedirnos. No vamos a saber qué cortar o cómo editar esto. Muy bien, pues te agradezco inmensamente. Siento mucho no haber escuchado más la palabra del compañero. Yo le agradezco la oportunidad de escucharle a usted y siempre me encanta aprender. Gracias, Jorge García, muy amable. Y esperamos que se nos vuelva a presentar. Si algún día quieren que hablemos sobre la historia de Manuel Antonio Noriega, esa también me la conozco con detalle y no es menos Eduardo, que lo... Un favor, no nos den más problemas. ¿Cómo vamos a editar todo esto? Está bueno, Antonio, está bueno. Bueno, como siempre, Antonio, por el programa. Es que vamos de fracaso en fracaso. Ahí vamos. El Quijote y yo, su Sancho Panza. Bueno, ahí vamos. Esta es la historia de las palabras. El programa va a estar en su totalidad en YouTube y Facebook. Y pues vamos a ver qué editamos para el programa de radio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, a ustedes. Un abrazo inmenso. Bueno, adiós, buenas noches. Adiós. Días, buenas tardes. Con lepra, curas y ratas a llevarse sin pagar oro, plata y repicar, agua, tierra, pan y leche, y a lavar con Odebrecht. Las lucas en Panamá, que los mantenga su madre patria. Su madre patria, que los mantenga su madre patria. Su madre patria, su madre...